Bien, buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga. Se ven muy bien. ¿Quién no va a estar bien cuando le reciben a uno con ese banquete como introducción, no? Tenemos que estar seguros de que venimos aquí y que lo que estamos leyendo viene de Dios. Damos la gloria al Señor en todas estas cosas, esa palabra que es inerrante, esa palabra que es la palabra profética más segura que tenemos. Estoy viendo cara que tenía rato sin verles. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Carelia, qué gusto verte. ¿Sí? ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están todos? Bien, mi hermano, estamos en el énfasis de la fe, ¿verdad? La fe no fingida. Y aquí hablamos como esa fe no fingida. Qué largo camino hemos transitado, ¿no? De qué manera nosotros nos hemos deleitado y nos hemos gozado en la palabra del Señor. Pero ya se termina hoy. Hoy se termina el énfasis. Cada domingo y cada miércoles se profundizaba un poco a ver las diferentes perspectivas y las experiencias de los hombres de Dios para saber cómo manifestaron esa fe y de qué manera ellos fueron creciendo en la fe. Y es así como en nuestra propia vida pasa, porque en este mensaje que se titula Caminando por Fe, nosotros tenemos que mirar realmente si estamos caminando por fe o caminando por vista. Si yo le preguntaría, ¿cómo respondería usted? Pero vamos a entender aquí que estamos en la búsqueda de hacerlo siempre por fe, porque el Señor tiene voluntad, propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos estar aquí a la expectativa para caminar confiando de que todo lo que el Señor nos quiere enseñar hoy también puede ser un reflejo de nuestras vidas. Y utilizamos el ejemplo hoy de Abraham. Hoy vamos a usar el ejemplo, un gran hombre de Dios, en la cual en la Biblia se usan 14 capítulos. Imagínense, sin duda alguna es relevante para nosotros la palabra del Señor donde lo resalta. De esa manera nosotros vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras, en la cual es perfecta, es completa, es suficiente para que encontremos eso que el Señor quiere dar a nuestras vidas, como un plan y un propósito. No vamos a olvidar nunca, aquí se ha dicho que Abraham vino de una sociedad, o si se quiere, de una localidad totalmente pagana, totalmente pagana. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros a veces caminamos y pensamos que de repente no tenemos oportunidades. No, amados hermanos, es aquí donde Dios a cada momento quiere hablar a nuestros corazones. A cada instante, no importa dónde estemos, en qué condición, ni siquiera cómo me siento, porque Él está dispuesto a hablar a nuestras vidas. Y es así como Dios escoge a este hombre, y lo vamos a meditar en el Génesis 12. Pero antes de leer la Escritura, quiero que allí donde estás cierre tus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar creyendo que el Señor va a ministrar hoy nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque solamente tú, Señor, eres nuestro descanso, eres nuestro reposo. En ti, Señor, queremos colocar todas nuestras cargas. Que las cargas que tengamos, los que estamos aquí, Señor, las podamos colocar delante de ti. Que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Que nosotros podamos confesar y mirar nuestra mente y corazón, de manera que cada día nosotros aquí podamos buscarte y saber de que tú nos escuchas y que tú tienes algo para hablar a nuestros oídos. Señor, te pido en el nombre de Jesús para que nos libre de toda iniquidad, toda distracción, y que tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, haga su obra. Sé que tú eres, Señor, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. De esa manera, Señor, nos limpias y nos fortaleces dándonos revelación de tu palabra en nuestra mente y corazón. Gracias, Padre, porque reconocemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Es la palabra, Señor, que penetra hasta nuestro ser, que todo lo escudriña, porque tu palabra es espíritu. ¿Y quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu que todo lo escudriña? Gracias, Padre, en Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como dije, el capítulo 12, vamos a buscarlo y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Allí estaré hablando de algunos puntos importantes que es necesario que nosotros podamos examinarlo. Así que, como dice la Escritura,
dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí aparece Abraham con su nombre original. Sabemos que después Dios se lo cambió a Abraham, ¿ok? Así que cuando hable de Abraham o de Abraham es el mismo hombre, ¿ok? Entonces, imagínese aquí en la situación que se encuentra aquí Abraham. Imagínese que usted puede escuchar que Dios se acerca a usted o escucha una voz y de repente le dice de esta forma tan especial que desea que haga algo. Pero ¿cómo pudo escucharlo él? Sabiendo que era un idólatra, porque salió de una ciudad en la que era totalmente idólatra. Pero Dios se le reveló de manera especial a Abraham y quiso hablarle allí, y pensó de tal manera que Abraham podría ser usado y cambiar e impactar el mundo, porque Dios hace en su soberanía como Él quiere. Así que nosotros vamos a ver de qué manera caminó Abraham. Y si caminó por fe, ¿qué fue lo que sucedió alrededor de su vida? Así que vamos a hablar de 5 principios espirituales o fundamentos aquí en esta manera, de manera que podamos aplicarlos a nuestras vidas, que se deben cumplir para que nosotros podamos entonces caminar por fe, pero caminar con una fe en plenitud, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos estar dispuestos es a escuchar a Dios, porque si no lo escuchamos, entonces seguiremos haciendo lo que a nosotros se nos ocurra. Si no lo escuchamos, nosotros no vamos a entender ni discernir. Si no lo escuchamos, nosotros sin duda alguna podemos errar. Vamos ahí en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio conocimiento, y eso posiblemente nos hará tropezar. Entonces, como primer punto, hay que aprender a escucharlo a Dios. Hay que aprender a escuchar a Dios. Como le decía, nosotros no podemos vivir en nuestras propias opiniones, porque sabemos que eso tarde o temprano entonces nos puede llevar a tropezar, a que entonces los planes que yo pensé que eran mejores para mí, entonces me pueden llevar al fracaso y al sufrimiento. Pero hoy nos hacemos una pregunta: ¿nosotros estamos buscando la guía de Dios? ¿Nosotros estamos buscando escuchar a Dios? En la mañana cuando nos levantamos, nosotros ¿acaso le preguntamos, Señor, qué quieres tú o qué tienes tú para mí en el día de hoy? ¿Tú te has puesto delante del Señor en la mañana, sino que a veces piensa y dice, Señor, yo tengo mi plan y te pido para que me acompañes y me guíes? Pero le has dicho, tú tienes un plan para mí. Le has puesto tu plan a Él, este es mi plan, pero yo sé lo que tú me vas a entregar, va a ser muchísimo mejor. ¿En qué lado, en qué grado y de qué manera tú ves a Dios y eres capaz de rendirle toda la confianza? Toda la confianza. Porque sin duda alguna uno tiene que estar dispuesto a dar el corazón delante del Señor, tiene que disponer de sí mismo, vaciarse, para que entonces la voz de Dios nosotros aprendamos a escucharla. Porque escuchar la voz de Dios es una lección básica que debemos aprender como seguidores del Señor. Porque si no lo escucho, ¿cómo lo sigo? Y si no le sigo, igual van de la mano, ¿cómo lo escucho? Si yo no soy capaz de escuchar a Dios, entonces no puedo decir que lo sigo, lo acompaño,
soy un discípulo, soy un seguidor o soy un imitador. Todas esas cosas van de la mano. Así que nosotros tenemos que estar atentos para desarrollar y ser más sensibles a lo que el Señor quiere hablarnos. Para que se desarrolle esa sensibilidad, yo tengo que tener comunión con Dios. Yo tengo que dedicar tiempo a Dios. Para aprender, tengo que entonces buscarlo tanto que al escuchar su palabra voy a aprender a tomar decisiones. Decisiones que posiblemente al principio yo pueda verlas como costosas en mi vida, pero más adelante van a dar fruto verdadero que es apacible para la vida de cada creyente que ha decidido decirle. Porque como dije anteriormente, Dios tiene ¿qué? Dios tiene para nosotros ¿qué? Tiene propósito, tiene plan y hay voluntad para transformar nuestras vidas. Él está dispuesto a hablarnos en todo tiempo. Él está dispuesto a darnos el consejo de manera individual. Ahora bien, el hecho de que yo pueda decir que Dios me dijo, o pueda escuchar que alguien te dije, Dios me dijo que te dijeras estas cosas, hermano, tenemos que tener entonces todo mirarlo a través de la voz de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Porque hay mucha gente que dice que Dios me dijo, pero es incongruente, es contrario. Entonces tenemos que ser sensibles. Si tú no guardas la comunión con Dios, puedes ser arrastrado y confundido. Porque nosotros también fallamos cuando dejamos que nuestras emociones invadan nuestro ser y en nuestro razonamiento creemos saber algo. Pero es allí donde está el tropezadero. Entonces, yo en la intimidad del Señor individual, a cada uno de nosotros, el Señor no es que te va a hablar por los que son más crecidos espirituales. El Señor quiere ser escuchado de manera personal por cada uno de nosotros. Porque todos somos iguales, todos somos hijos. Y es allí donde está la diferencia. Todos somos hijos, no existe una diferencia. Como para decir, no, aquel está más cerquita de Dios, entonces le va a hablar a través. El único mediador que conocemos nosotros es Jesucristo. Más nadie. A veces no nos damos cuenta y utilizamos o buscamos personas como mediadores. Y esas personas también se prestan para ser mediadores. Eso no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros saber de que el Señor dijo que enviaría ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, que te recordará y te va a revelar todas las cosas que Él quiere para ti. ¿Tú has creído? Créele a Dios. Tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo. Todas esas cosas a nosotros no nos angustian, porque nos recuerda que el Señor entonces, en medio de todo, que va a hablar en medio de todas circunstancias, Él nos va a dar la guía, nos va a dar la dirección, nos va a dar vida, nos va a dar entendimiento. Aún en las peores circunstancias que nosotros podamos estar pasando, nosotros experimentamos vida, porque nos las entregó en abundancia. Pase lo que pase, estamos llenos de la esperanza, porque de la boca de Él dijo, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y nosotros lo creemos. El Salmo 46:10 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. A veces nosotros nos angustiamos tanto. Entonces no hemos escuchado a Dios, porque Él te dice, descansa, reposa en mí. Y a veces vivimos como que muy angustiados. Nosotros tenemos que estar claro a lo que Él nos está llamando el Señor. Él va a estar quieto. Nos está diciendo a nosotros, esté quieto. Entonces el Señor allí nos está diciendo cada mañana, no te angusties, calla y dile al corazón allí, dile al corazón que pueda expresarle a Dios las cosas que deseas. Dios colocar en ti. No hay nada bonito como el deseo de Dios en nuestros corazones. ¿Y cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Por eso bien lo decía, recordando el pasaje, decía el Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Qué bonito ver aquí cómo fue posible que Abraham creyera todas estas cosas. ¿Cuánto más nosotros? Lo sacó de un pueblo pagano donde se practicaba la idolatría, pero él aprendió a escuchar. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido al Espíritu de Dios? Debemos aprender a escuchar, porque a veces hoy estamos todavía confundidos y no sabemos discernir la voz de Dios a nuestras vidas, porque nos hemos descarriado, nos desviamos en tantas corrientes que hay. Y Dios no es religión, Dios es comunión. Y aquí está plasmada en esta palabra. Así, amados, nosotros tenemos que mirar lo que Dios dice, siempre lo va a cumplir. Y en cada uno de nosotros se va a cumplir su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Él lo dijo y Él lo hará. Abraham lo creyó y él fue bendecido. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿creyó Abraham? ¿Realmente creyó Abraham? Claro que sí le creyó, porque Abraham allí tomó todas sus cosas y dijo, yo me voy aquí. Yo he escuchado a Dios y voy a salir. Tenía un oído dócil y apacible. Nosotros tenemos que tener una vida agradable ante Dios para entonces nuestros sentidos espirituales sean sensibles a lo que Dios habla en nuestras vidas. Yo no puedo tener un oído sensible si estoy apartado de su escritura. Yo no puedo tener una relación con Dios en la cual se distancia de domingo a domingo. Es una relación constante y cada día, cada mañana. Ayer estuvimos en una reunión de liderazgo y nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo está nuestro devocional? ¿Cómo está la meditación? ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Nos hacíamos esas preguntas. ¿Realmente yo busco esas armas espirituales que tenemos como medios y grandes fundamentos para que mi fe vaya en forma de crecimiento? Es interesante que nosotros lo podamos experimentar, que no lo perdamos de vista a escuchar a Dios. Entonces, podemos ser guiados por Dios si nosotros lo escuchamos. No podríamos escuchar su voz si nosotros no vamos hacia Él. Y eso, una vez que lo escuchamos, tenemos que aprender a obedecer. Así que debemos aprender a obedecer como segundo punto. En el andar de la fe, amados hermanos, nosotros entendemos que a veces pasa la vida como que ensayo y error. Como que tropecé, me equivoqué, pero Él vuelve a levantarme. Hay que aprender a escuchar y a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? Es allí. Empezamos, como se dice, agarrando cada día más fuerza. La palabra nos va a dar fuerza, porque a veces no la buscamos, pero nos equivocamos, tropezamos. Y de los errores vamos entonces aprendiendo cuando lo buscamos en la palabra o nos encontramos en la palabra que dice, wow, ¿cómo no pude entender aquí la escritura? Tengo que ir a las escrituras. La vida, amados hermanos, no siempre va a ser fácil. Nosotros vamos a sentir tropiezos. Sí, la fe va a ir de forma creciente en momentos, pero esa forma creciente parece como un tipo de esas partes de cuando te hacen la herida del corazón. Si se altera, bueno. Pero uno a veces está como que te siente firme, te siente fuerte en la fe, pero de repente ocurren cosas que, mira, vas como en picada. Parece un vaivén, pero siempre va a ir de forma creciente. No es uno hacia adelante y dos hacia atrás, no, funciona diferente. Vas avanzando 2 o 3 hacia adelante y si cae vas a caer un pasito. Pero tenemos que estar nosotros atentos sin descuidar lo que Dios quiere para nosotros. Porque nos vamos a tambalear, vamos a fallar, vamos a tropezar. Va a haber un momento que a veces dudamos de Dios. Porque cuando nosotros nos encontramos en esa seguridad, Dios mismo permite circunstancias para que nosotros recapacitemos. Para que no sentamos tan seguros, ¿ok? Porque este corazón se engaña fácilmente.
Batallamos con esa naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos que aprender a reaccionar, a saber de que yo tengo que alimentar cada día mi corazón para que realmente se mantenga fuerte, porque Dios nos va a mostrar a nosotros, a cada uno de nosotros nos va a mostrar lo que Él desea que hagamos, y obedecerlos seremos nosotros cada uno bendecidos cuando entendemos y discernimos lo que Él hará. Abraham, como le dijo, haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Te daré a ti esta tierra y te mostraré lo que es esta tierra para ti. O sea, ¿qué pasó aquí? Grandes cosas que él no se podía imaginar. Él dijo, ¿qué es esto? ¿Y por qué yo? ¿De dónde salen estas cosas? Y a veces no creemos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No es en nuestra fuerza, no es en lo que yo puedo ver. Si yo no aprendo a mirar a un Dios realmente soberano y todopoderoso, sin duda alguna lo voy a poner. Mi fe va a ser la medida del Dios que yo tengo. Yo tengo que aprender entonces a conocer a Dios de manera que mi fe sea fortalecida. Si yo deseo seguir siguiendo al Señor, debo aprender a escucharlo, pero también dispuesto a obedecerle. Aunque a veces no entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Aunque a veces no comprendamos y aunque nos sintamos incompetentes. Simplemente creemos y Él hará. ¿Cómo lo va a hacer? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, el Señor les ha hablado y simplemente están esperando, porque saben y confían de que Él lo hará. Dice, parece que no es el tiempo, pero no te sorprendas. No te sorprendas cuando llegue el momento y cuando te dice es el momento, todavía vas a creer que no estás listo. Pero es así como el Señor lo hace. Nosotros debemos confiar a Él, porque Dios no se va a equivocar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones y Él también lo que va a colocar es poder a través de su palabra para que nosotros podamos comprender. Aunque parece ser de repente peticiones que son como muy difíciles, nosotros humanamente lo experimentaremos, pero Él va a hacer la obra, porque nosotros vamos a ser instrumento y glorificamos a Él. En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, obedeciendo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Simplemente obedeció. Él no reaccionó mal. Tal vez él pudo haberle dicho, oye Dios, ¿me vas a poner a hacer esto ahorita? ¿Por qué no me dijiste cuando tenía 40? Ya yo estoy viejo, jubilación lo que me sale. ¿Y tú me vas a poner a hacer esto? Es increíble, pero es allí el Señor hace cosas que en nuestra mente no podemos imaginar. Y cuando nosotros escuchemos la voz, por eso es que nos va a parecer, este no es Dios que habla. Pero cuando vemos en su palabra, el Señor ya lo hizo, Él lo hará otra vez. ¿Verdad? Porque conozco la historia y conozco que Él es fiel. Él habló, Él dijo y cumplió. Entonces yo tengo que creerle al Señor. En Génesis 12:5 dice que tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Así que no solamente el Señor lo llevó a un terreno hostil, fuerte y peligroso, sino que también cuando obedeció a Abraham, que estuvo dispuesto a escucharlo, entendió que hablaba era el Dios Todopoderoso, entonces sí tomó todos sus bienes, porque estamos hablando de aún cosas materiales, porque ese sí tenía bienes. A veces nosotros dicen, no, este llamado no es mío, todavía tengo cosas que hacer, tengo muchos bienes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque vamos a tropezar una y otra vez. Si el llamado de Dios es verdadero en nuestras vidas, te aseguro que vamos a tropezar.
Mira, por mucho que tú intentes y vas a luchar y por momentos también vas a parecer, ya estoy encontrando las cosas, igual te va a pasar que puedes venir en picada. Porque debemos atender al llamado de Dios. Mire, la decisión es nuestra. El Señor nos ha dado el libre albedrío, pero Él está dispuesto a entregarnos todo. A diario enfrentamos situaciones y circunstancias que son difíciles para nosotros, pero nosotros también debemos tomar decisiones. Y si nosotros no escudriñamos la Escritura o no buscamos escuchar a Dios y no le obedecemos, vamos a errar. Por momentos vamos a ser confrontados y vas a colocar las cosas en tu conocimiento en una balanza. Ese puede ser un gran error, porque nunca nuestros pensamientos serán mejores que los pensamientos que tiene Dios para nosotros. No se puede medir. Yo tengo que creerle y confiar. Dios está dispuesto a hablar a cada uno de nuestras vidas. Si tú estás dispuesto cada día a preguntarle, si estás dispuesto a obedecerle, le preguntarás. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo caído, una sociedad llena de antivalores, donde se impulsa más y se promueve más el éxito. Siempre es una competencia, siempre buscar ser el mejor. Pero cuando estamos en Cristo, cuando encontramos en Dios, entonces debemos entender que hay un propósito diferente del que yo había iniciado, el que yo había visto. Así que somos llamados a escuchar a Dios, somos llamados a obedecerlo, y en medio de todo esto vamos a entender que Dios, que es justo, le dijo a Abraham lo que tenía que hacer y con justicia también lo bendijo. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. En Génesis 12:7 dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, si realmente nosotros confiamos en Dios, entonces lo vamos a escuchar, lo vamos a obedecer y también vamos a aprender a depender de Él en todo tiempo. En todo tiempo. Todo se basa, todos estos puntos, amados hermanos, se basa en la confianza. En la confianza. Todas estas cosas, pongamos atención. Mire, yo le puedo preguntar, cuando Jesucristo hablaba a sus discípulos, cuando Él les enseñaba, ¿cuántas veces usted cree que Jesucristo le pudo decir, obedezcan? Obedezcan. ¿Ustedes creen que estaba esa palabra? Le voy a decir que no. En ningún momento le dijo obedezcan. Él les enseñaba. Y solamente Él decía, confíen en mí. Tened fe en Dios. Cree en mí. Cuando hay confianza, yo lo escucho, yo lo obedezco y yo dependo de Él. Entonces, todas estas cosas que el Señor de gran belleza nos lo está entregando, nosotros entonces sabemos que debemos confiar en Él en todo tiempo. Obedecer es una palabra que nos toca a nosotros meditarla y reflexionarla. Él nos mandó y nos llamó: confíen en mí, tengan fe. Aún nos decían: oren creyendo. Oren creyendo. Siempre se basa en la confianza. Recuerde que le dijo: yo te voy a mostrar, le dijo a Abraham, te voy a mostrar a dónde tú irás. Lo sacó de Ur de los Caldeos. A una distancia en total recorrió como 1.600 kilómetros. El primer viaje como unos 700 kilómetros, 600 kilómetros. Lo envió por el desierto, sin mapa, sin brújula, sin GPS. Simplemente yo te diré por dónde tienes que andar.
Ahora te pregunto yo a ti, ¿el Señor te hablaba a ti una vez? Yo cuando empezaba los caminos, en estos días, en una reunión de los pastores, uno de los pastores reflexionó sobre el Salmo 25 y me recordó esa parte donde uno llega a los caminos, está algo confundido y le pregunta al Señor a dónde uno tiene que ir. Pero más adelante en el 32 fácilmente también recuerdo que el Señor daba la respuesta y Él siempre nos dice algo, no solamente a mí, sino a ustedes que están allí también, a cada uno de nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te diré por las sendas donde tú debes andar. Estoy parafraseando. Yo te guiaré, yo te indicaré el camino por donde tú tienes que andar. El Señor ha fijado los ojos sobre nosotros y nosotros debemos que creer que Él tiene algo mejor para nosotros, que no nos vamos a desviar. Él nos va a dar los mejores caminos. Nosotros a veces nos gusta tomar atajos y cuidado con los atajos. Cuidado con querer llegar o alcanzar las cosas que Él nos prometió por nuestra propia cuenta. Le voy a decir, todo tenemos que ponerlo en el descanso y en el reposo de Dios, lo que no haya colocado. A veces pasamos como que esto es largo, como que lo que estamos viviendo es extenso. ¿Cuándo va a llegar la bendición? La bendición primero llega por la restauración de tu corazón, tu mente, todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Ver un alma transformada, porque todas las cosas aquí se quedarán. Y es allí donde nosotros tenemos que saber esperar, de tratar entonces en todo tiempo de conocer y que nos llene de fuerza para realmente despegarnos de lo que el mundo promueve en nuestras vidas. Mira, si nosotros aún así en medio de su amor y su misericordia, su piedad, clemente, compasivo como es Él, si Él quitara la mano sobre nosotros, les aseguro que no tuviéramos ni siquiera que vestir. Es su gracia que siempre está sobre nosotros, un regalo maravilloso, porque aún en nuestros caminos errados y equivocados no ha colocado un solo. ¿Para qué? Para los entendidos y aún para aquellos que lo tienen aislado. Para aquellos que creyeron y aún para el impío. Todos estamos bajo la mano de Dios, lleno de gracia y amor y su bondad siempre sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Pero lamentablemente, cuando nosotros podemos estar bien económicamente, buena salud, gozando de diferentes beneficios, como que nos vamos despegando del Señor. Y empezamos a confundir de que no, esta es la bendición de Dios. El propósito de Dios no es que tú tengas la mejor empresa. El propósito de Dios no es que tú te hagas rico. El propósito y el mandato de Dios no es que nosotros, sí puede ser, claro que sí, puedes tener muchos bienes. Él no te va a decir no los tengas. Él lo utiliza de diferentes maneras, pero no descuides tu alma, porque Él te va a transformar y te ha llamado para que lleves las virtudes de las buenas nuevas para cada vida, porque Él vino a rescatar nuestras almas que estaban perdidas, pero ya no lo están. Ahora bien, no solo debemos aprender a confiar en Dios, también escuchamos su voz, lo obedecemos. Nosotros caminamos por fe, dependemos de Él, colocamos todo, pero tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender. De verdad no lo vamos a hablar sobre este Génesis, pero hay una promesa maravillosa que dice en Isaías y dice algo así como que donde Dios dice que el favor de Él está sobre los que esperan. El favor, la gracia, el amor, el cumplimiento está sobre lo que esperan. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros esperamos en el Señor, sin duda alguna se va a ver manifestado su amor y su poder en nuestras vidas. Se va a ver tangible, visible, que lo experimentemos de una forma espiritual, de las diferentes maneras y formas el Señor lo puede dar.
pero dará una respuesta a lo que Él ha prometido, cuando nos dijo y nosotros esperamos. No tomamos atajos. Dios actúa así, Dios trabaja a favor de quienes los buscan y esperan en Él. Al pedirnos que hagamos algo, entonces Él va a haber un momento que nos va a decir, tienes que esperar. Por aquí no es el camino. No, quédate quieto, aún no te muevas. Siempre nos va a hablar de diferentes maneras. Entonces nosotros tenemos que reposar. Fíjense, si deseamos que actúe a nuestro favor en cuanto a la salud, a la economía, la parte financiera, en cuanto a aún los sueños, lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que entonces saber de que quien conoce más todas estas cosas es Él. ¿A dónde vamos a pedir ayuda? ¿A dónde vamos a descansar? ¿En quién nosotros vamos a esperar? Solamente en Él. Entonces Él es el Dios Todopoderoso, es aquel, el inmanente, aquel que está involucrado en todas las cosas que miramos, aquel que es omnisciente, lo conoce todo, el omnipresente, Él está aquí con nosotros. Todas esas cosas de ver lo sublime, el que siempre está, el invisible, el todopoderoso, nosotros tenemos que ver y descansar en Él. Entonces Él está dispuesto a enseñarte todas las cosas y a enseñarnos a esperar. Donde nosotros vamos a desplazarnos y a movernos y a vivir diferente manera, porque a veces nosotros no estamos listos para avanzar, pero debemos estar preparados, así como Abraham estaba listo para avanzar. Escuchó y simplemente obedeció, tomó sus cosas y se fue, porque cuando nosotros esperamos su dirección, reconocemos su señorío en nuestras vidas. Si yo le dijese, ¿usted cree en el Señor que es el que conduce su vida? Es posible que me dice que sí. Pero si de repente el Señor le ha dicho, le ha prometido algo y usted no ha escuchado la voz de Dios y se impulsa a hacerlo sin esperar la respuesta de Dios, ¿cuál es su Dios? ¿Usted mismo? Debemos que poner todas las cosas delante de Dios. A veces nosotros nos vemos como algo, como que es lento o nos queremos apurar a escuchar la voz de Dios. Él nos habla de diferentes maneras, está dispuesto a hablarnos y enseñarnos. La cuestión es cuando nosotros no experimentamos una verdadera esperanza, un verdadero reposo, vivimos angustiados, nosotros no podemos obligar a Dios que haga las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Si Él lo dijo, entonces tenemos que aprender a esperar. Dios hizo esto con Abraham, Dios hará también con cada una de nuestras vidas. Dios lo quiere hacer, porque cuando lo reconocemos, entonces nosotros reconocemos su señorío. Nosotros aprendemos a depender de Él y esperamos. Así que no solamente estos 4 principios básicos Dios va a bendecir, no solamente en esto, pues hay otros que también podemos verlo. Recordemos, hermano, un hecho que le sucedió a Abraham, y eso está más adelante en Génesis 16. ¿Recuerdan que Sarai, la mujer de Abraham, que le dijo, ella no podía dar hijo, no podía, pero le hizo una propuesta? Ven acá, ahí está mi sierva, la egipcia, que era Agar. Ella te podrá dar el niño, el que te prometió, tomando atajos. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En el 16:2 específicamente dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Grave error. Sucumbió, falló, se quebró, como se dice. ¿Ah? ¿Qué le había dicho Dios? Dios le había prometido que haría una gran nación, que le iba a dar prole. Dios se lo dijo, pero aún allí él tuvo, como se dice, la duda. Atendió a lo que Sara, su esposa, le había dicho. Y sabemos ya lo que sucedió. Ya sabemos.
hasta el día de hoy se experimenta ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Porque cuando nosotros no esperamos en el Señor, cuando nosotros erramos y nos queremos adelantar, vamos a experimentar consecuencias. Consecuencias. Le dijo todas esas cosas y falló. Abraham debió haber dicho qué cosa a Sara. Sí, es su esposa, su ayuda idónea, pero no siempre va a acertar. Hay algunas cosas que le puede decir, Sara, lo siento, pero esto no lo puedo hacer. Le he creído a mi Dios y Él lo va a cumplir, lo va a cumplir. Así que nosotros vamos a tener muchas pruebas, vamos a ser probados. ¿Concuerda acaso lo que me dice mi esposa o todas las cosas que me dice mi esposa con lo que dice la Biblia? Yo tengo que meditarlo. O al contrario, también la esposa dirá, ¿concuerda todo lo que me dice mi esposo con lo que Dios me está hablando? Es allí donde yo realmente, hacia dónde me voy a inclinar. Es allí donde yo realmente sí voy a colocar la balanza. Si es coherente con la palabra de Dios, como lo hablamos primero. No es el que diga, Dios me dijo, aunque ella no dijo, Dios me dijo. Sino ahora te lo digo yo. Si Dios nos dijo una cosa, hermano, tengamos cuidado. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Hermano, para ir terminando, vamos a agarrar lo que es el quinto punto. Nosotros lo que queremos aprender, hermano, todo esto es que la desobediencia y uno no poder esperar, eso trae consecuencias. Entonces nosotros debemos ver el ejemplo de Abraham. Lo que sucedió, que aún naciones padecen el habernos apresurado. Ahora debemos aprender a reconocer a nuestro fracaso en la fe. Debemos arrepentirnos, ¿no? Mire, nosotros a arrepentirnos de esas fallas, nosotros nos vamos a beneficiar. Las cosas que pasaron como errores, siempre podemos absorber y sacar lo mejor de allí. Dirá, ¿es que acaso con Abraham fue esto lo que sucedió? Yo creo que Abraham sí lo hizo. Yo creo que Abraham después aprendió la lección. Tal vez Abraham se batallaba mucho antes y enseguida no dio respuesta. Tal vez hubieron, no te apresures, si lo digo, sí. ¿Quién sabe? No lo dice la palabra. Al igual que no dice la palabra cuando fue probado en gran manera. En Génesis 22 fue probado en gran manera Abraham. Aconteció después, dice la Escritura, de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fue la prueba máxima de fe que le tocó ahí a Abraham. Imagínense, de todo donde venía, de allá atrás, en toda su lucha, todo lo había hecho lo que le había ordenado, había tropezado, había cometido errores, había caminado por fe, como decíamos, en sus altibajos, pero siempre de una manera creciente. Él sabía que era Dios que le hablaba. Y se estaban cumpliendo las promesas y él amaba mucho. De hecho, Dios ahí introduce esta palabra, al que amas. Imagínate, no solamente le está diciendo, mira, sacrifícalo, ven acá, mátalo, le está diciendo, al que tú amas. Sin duda es la mayor prueba que puede experimentar un hombre. Aquí, como decía, la Biblia no dice que Abraham se batalló en la noche
o que peleaba o renegaba de Dios a cada momento, a cada instante. No lo dice, no lo manifiesta. Es posible que lo haya experimentado, sí o no, pero también es posible que más bien él ya reposaba y descansaba en Dios a plenitud y experimentaba una fe plena, aquella fe que reposa y descansa. Porque como nosotros aprendimos, hay diferentes niveles de fe. Desde que iniciamos como que hombres de poca fe, como aquellos que nos fijamos en Cristo, pero aquella fe que reposa a plenitud. Es lo que el Señor también quiere que experimentemos. Allí Abraham, sin duda alguna, salió y convencido decía las palabras sabias y decía: iremos y volveremos, adoraremos. Él estaba convencido que regresaría. Aún al extremo fue probado, pero en el camino decía: Dios se proveerá, porque todo lo que le había dicho, Dios le había proveído. Y nosotros debemos que entender y saber que Dios siempre nos va a proveer en nuestra necesidad y sobre todo lo que ha prometido. A veces nosotros queremos y exigimos lo que no nos promete. Nosotros tenemos que entender que así como tenemos nosotros un propósito, un plan, debemos estar en lugares, debemos vivir en lugares, debemos movilizarnos en lugares específicos dados por Dios, entregándonos en nuestras manos. Porque nosotros no vemos ya como el mundo las cosas que tiene preparadas para nosotros como una belleza. No. Lo precioso y lo hermoso es que Dios es amoroso y nos ha rescatado de la condenación eterna. Tenemos que aprender nosotros a mirar lo que Él está entregando en nuestras vidas. Le estaba diciendo ahí al niño, al que amaba, ya era un muchacho, pero ahí nos le está pidiendo y no afecta solamente lo de su hijo, porque ¿dónde quedaban entonces el resto de la promesa cuando le dice que serán benditas todas las naciones de la tierra? Él ya sabía que no era mediante Ismael. Él ya había recapacitado y sabía que cometió un error. Él había reflexionado y dijo: me apresuré, no supe esperar. Pero en este momento iba convencido de que Dios le iba a bendecir. Y él, siendo obediente, aún levantando su puñal, yo creo que él pensaba: ya yo he creído en ti, Señor. Yo sé que si yo le quito la vida, tú lo vuelves a levantar. Tú me lo quitas, tú me lo das. Tú lo prometiste, tú cumplirás. Nosotros debemos entonces a saber de que Dios va a estar siempre con nosotros, y en nuestros errores nosotros debemos que ir a cada momento, ponerlos delante de Dios para que nos enseñe, nos ministre y arrepentirnos de ellos, reconocer de que nos equivocamos, porque la vida a plenitud es la vida de fe que el Señor nos está dando. Nada se puede comparar. El Señor nos está entregando toda su palabra, y que nosotros, al aprender a escucharle, entonces vamos a aprender a obedecerle, vamos a aprender a discernir y vamos entonces a caminar por fe, que es lo que quiero. Si tropezamos, si fracasamos, Él nos levantará, Él nos dirá, porque Él lo prometió, pero lo que dijo, Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar siempre a disposición de Él, aceptando de que Él hará en nuestras vidas, para transformar nuestro entendimiento y nosotros ver los caminos al frente. No hay confusión, hay una encrucijada y el camino lo tengo definido. No son caminos ya sinuosos ni peligrosos, porque Él allanó nuestra senda. Él lo dijo, Él lo prometió, Él cumplirá, Él hará. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Dios de gloria, porque sabemos de que tú, oh Dios, tienes planes preciosos para nuestras vidas. Sabemos que tienes propósito. Sabemos que tienes, Señor, unos caminos que nosotros debemos recorrer. Las has colocado delante de nosotros para que andemos en ellas, Señor.
porque antes de que todo existiera, tú nos habías escogido, Señor. Tu plan precioso está sobre nosotros. Ayúdanos nosotros a mirar creyendo de que tú nos quieres tomar en tus manos como instrumento. Oh Señor, sea usted propicio en cada corazón, en cada mente, de que cada día nosotros podamos crecer en fe, de que busquemos y escudriñemos tu santa palabra, tus santas escrituras, en donde nos declaran todo lo que nosotros debemos hacer. Padre, todo esto de la fe se trata de cumplir tus designios, tus preceptos, tu ley. Ayúdanos, Padre. Estamos delante de ti. Necesitamos que cada día nos hagas crecer, que cada día, Señor, podamos tener la fuerza y podamos nosotros tener la fortaleza para no ser arrastrados en cualquier tentación, sino que invertimos tiempo en conocer el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te oro. Como iglesia seguimos orando, mantenemos nuestros rostros inclinados con reverencia a Dios y oramos también si aquí hay alguna visita y aunque te sientas aquí como un extranjero, que estás llegando por primera vez a una casa que no conoces, aquí Dios te está hablando y Dios te está invitando a que le escuche con atención y que obedezcas. Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que hemos fallado, que debemos reposar y descansar en Él. Porque en toda la enseñanza que nos dio Cristo, allí en la cruz del Calvario, obedeciendo al Padre en todo lo que tenía que hacer y se presentó como cordero inmolado para el perdón de pecados, he allí que ha muerto por nosotros para darnos vida, porque todos merecíamos la condenación. Pero en su gracia y su amor y su misericordia abrió un camino que se llama Jesucristo, para que andemos conforme a su voluntad. Y que si no es por la muerte de la cruz del Calvario con su sangre derramada, en la cual pagó por nuestros pecados, no tendríamos acceso a nuestro Dios Padre eterno. Y ahora reconocemos, allí me dirijo a ti, amada visita. Si ha hablado a tu vida, a tu corazón, haz conmigo esta oración. Te invito a que la hagas. Si tú quieres entregar tu vida, a tu corazón a Dios, si quieres tener un encuentro con el Señor, allí donde estás, dile así: gracias, Señor, porque escucho tu voz. Gracias, Señor, porque sé que he fallado y he experimentado consecuencias en mi vida, porque no he andado conforme a tu voluntad. Te pido perdón. Reconozco que soy pecador y reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Sé tú mi guía. Sé aquel que me diga a qué camino debo dirigirme y qué cosas debo hacer. Padre, me arrepiento de mis pecados, limpia de mi maldad y sé tú en mi vida desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos orando con mi iglesia. Mantenemos ahí orando, intercediendo por todas las personas que sabemos que afuera están batallándose porque no conocen la verdad ni la luz. Si tú estás aquí por primera vez, si tú estás aquí y has hecho esta oración, allí donde estás puedes levantar tu mano. Quiero orar por ti. Si vienes por primera vez, si piensas que batalla, Dios te bendiga. En todas estas cosas, Dios está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. Dice la Escritura que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, porque con valentía confiesan y se dirigen a un Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. He aquí, Señor, estas manos levantadas y corazones dispuestos a escuchar y que tú entres en su vida. Oramos, Señor,
para que tú hagas la obra y sigas hablándole, Señor, como lo vienes haciendo. Eres tú, Señor, quien le ha colocado ese querer como el hacer, quien lo has traído. No es casualidad. Padre, y aún los que estamos aquí, que de alguna u otra manera hemos creído, pero hemos experimentado, Señor, nuestros altibajos, reconocemos también que necesitamos de ti, Señor, para que haya siempre un refrigerio en nuestras vidas y nosotros saber realmente si estamos caminando por fe. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.